pues ahora a la pastora que nos trae la palabra. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. El Señor es fiel y verdadero. Poderoso es nuestro Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, ¿verdad? Los que podamos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Juan 21, 15. Juan 21, 15. Gloria a Dios, se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes. Aleluya. Dice que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto digo que cuando era yo joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender que la muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, poniendo mi vida en tus manos, rogándote, Señor, que pases un carbón encendido en mis labios y no me permitas hablar palabra vana, Señor. Que seamos, Señor, ahora alimentados a través de tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor. Declaro que cada vida, cada corazón, Señor, abre su corazón en esta hora para recibir, Señor, lo que tú tienes para darles en esta hora, Padre. Aliméntanos, Señor, de tal manera que podamos salir enriquecidos de tu palabra, llenos de ti, Padre. Pasa un carbón encendido en mis labios y no me permitas hablar palabra vana, sino toda aquella palabra que es de bendición y de edificación a tu iglesia. Declarando toda mente cautiva a la obediencia de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Miren lo que dice la palabra del Señor. Venía en el camino y yo venía pensando, voy a predicar algo que predicó un pastor en inglés que estuvo allí, ¿verdad? Pero hay algo que mi pastor que me enseñó, él me decía: nunca compartas una prédica de otra persona, porque no tengas que predicar, porque es como un chicle masticado. A ti que te sabe un chicle masticado, no te sabe a nada. Tiene que ser algo que venga de Dios en el momento, así lo tengas que hacer en ese momento. Y veníamos en el carro y el Señor me dijo: Pedro. Entonces comencé a buscar a Pedro, y hay algo que nosotros pusimos en el banner hoy, de que demostramos de lo que la iglesia hace, que es la iglesia Monte Sinaí, y le puse: apacienta mis ovejas. Entonces el Señor me hablaba en mi corazón, porque hoy, mientras nosotros estábamos en una reunión allá en el evento de las misiones, una hermana agarró una llamada, y esto era que su papá se murió en ese ratito mientras ella estaba en la reunión. Y muchos de nosotros no entendemos qué es lo que es apacienta mis corderos, a qué Dios en realidad te llamó. Aquí la palabra del Señor no le estaba diciendo: Pedro, ¿tienes ganas? Pedro, ¿quieres? Le hizo una pregunta: dices que me amas, ¿no? Prácticamente le estaba diciendo: entonces haz lo que tienes que hacer. No le decía: ¿quieres? ¿Puedes? ¿Tienes el tiempo? ¿Tienes ganas? Lo tienes que hacer. ¿Me amas? Demuéstramelo. Y eso no es solamente para el apóstol Pedro, sino para nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás apacentando corderos? Porque de una o de otra manera nosotros estamos siendo ejemplo a seguir allá afuera. Y mientras meditaba en esto, en que hay una persona que dio testimonio que su padre falleció hoy en la mañana, pensaba en a dónde fue y si ella tuvo tiempo de hablarle de Cristo.
y que muchos de nosotros pensando que estamos en la iglesia ya todo la tenemos hecha. Y pensé en buscar esto, porque todos nosotros sabemos como cristianos qué es evangelización. ¿Qué se le viene a la mente cuando viene evangelización a su mente? Es ir a la calle, ¿verdad? Pero ¿cuál es la definición del evangelismo? Y yo lo busqué. Dice que es doctrina religiosa de la iglesia protestante. Los protestantes somos nosotros los que protestamos que las cosas no están bien, ¿verdad? Amén. Dice la palabra del Señor, un movimiento de reforma caracterizado por el retorno a las formas de vida primitivas del cristianismo. O sea que cuando vamos a evangelizar, ¿a qué vamos? A enseñarles una nueva manera de vivir. Cuando Pedro le decía al Señor, sí te amo, él le decía, entonces enséñale a los demás una nueva manera de vivir. Ve y apacienta mis corderos. ¿Y cómo es que uno apacienta a los corderos? El otro día estábamos hablando con la hermana Irma, ayer creo, sobre que el evento, ¿verdad? Y que ellos iban a ir con nosotros a apoyar y esto. Pero ella dice, es que los animalitos, los borregos se salen del redil y los tienen que ir a traer, porque si no se pierden, se los comen, pasa de todo. Y yo meditaba en esto, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos como ovejas, como corderitos? Cuidado de alguien que tenga cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros, pero no se va a bajar del trono para agarrarte de la mano, darle por aquí. Pero nosotros como hombres y mujeres espirituales que conocemos la palabra de Dios, deberíamos de apacentar corderos. De saber que si se salen afuera del redil, están perdidos. No hay nada para ellos. Y meditaba en esto y me imaginaba a los corderos del hermano y el hermano siempre corriendo atrás de sus animalitos porque se los matan, porque se escapan, se extravían. Y nosotros pensamos que afuera del redil estamos bien porque sabemos que tenemos un hogar. Pero el hogar en realidad no va a ser tuyo, el eterno, el celestial. Si tú no pones tu mirada en el pastor de pastores, en Jesús mismo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Yo no sé cuando nosotros pensamos que la vida ya se va a terminar. Si no se termina con estos calores que vienen y vienen peores, es algo horrible que va a pasar en la tierra, calores horribles. Si no se acaba así, se va a acabar de una u otra manera, cuando menos lo esperemos. El asunto es, vamos a esperar, apacentar ovejas o apacentarnos a nosotros mismos conforme de la palabra de Dios hasta que estemos en el hospital, hasta que estemos entre la vida y la muerte, decir, ahora sí te voy a servir, ahora sí te voy a seguir, perdóname, ahora sí derechito o derechita. Sí, es porque ya no hay de otra. Porque necesitamos de Dios, pero Dios te está dando la oportunidad ahorita. Apaciéntate tú, pero apacienta a tu familia. Apaciéntate tú, apacienta a tus vecinos. Diles qué es lo que tienen que hacer. Veníamos platicando, ¿verdad?, con mi esposo en el camino y veníamos hablando sobre un pastor amigo de nosotros. Él es americano. Y estábamos hablando sobre él, que nos estaba comentando hoy que él está apoyando una obra latina. Pero entonces yo le pregunté cómo se llama esa iglesia y resulta que él me acabó diciendo que esa iglesia pues no es iglesia cristiana, que es una iglesia católica. Y él tenía un evento que él me invitó ayer para el 5 de mayo, el cual nosotros no pudimos ir, pero él nunca me dijo que ese evento era un evento católico. Y estaba diciendo, he was like muy excited, así, bien contento, emocionado, contándonos que, yo los estoy apoyando. Pero veníamos hablando con él, ¿eso es bueno o es malo? Es malo. Si nosotros en lo espiritual lo analizamos, ¿es bueno o es malo? Es malo. ¿Por qué? Porque si te invitan a predicar en un lugar católico, te dicen que vas a predicar, qué es lo que tienes que decir. Entonces tienes que cuidar, no salirte de su tema. Porque no les puedes hablar de la salvación, que vengan a Jesús. No les puedes decir la verdad de la Biblia. Tienes que decir lo que ellos quieran que tú digas. Entonces, nosotros tenemos que predicar a Cristo, apacentar corderos, no cabras. Porque las cabras brincan de aquí para allá y nunca hacen caso. Pero los corderos si les enseñas para dónde, como decía el hermano Pedro, le dices, nomás hasta
basta con que uno le dé para allá y todos van atrás. Y así mucha gente se sale uno de la iglesia y se van todos atrás. ¿Por qué? ¿Eran ovejas o eran cabras? Muchos de nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo no está jugando. El enemigo no está jugando. Si tú no estás apacentando tu casa, tus hijos, si no los tienes cerca, si están en la escuela, si donde estén, ora por ellos. Si tienes el tiempo de hablar con ellos, habla con ellos. Pero no digas, no, pues estoy orando y nomás orando. Y si Dios te puso una boca para que tú les hables y que vengan al redil, hermanos, el infierno existe. Y a veces no nos importa. No, es que no tengo ganas, I don't feel like it, hacer las cosas, ir a la iglesia. No es que no puedas, es que no quieres. ¿Cuántas veces nosotros nos ha tocado, a veces ni siquiera pasar a cambiarnos para poder llegar directo a la iglesia o andar repartiendo comida y regresar para hacer los servicios y después irnos a repartir la comida? No hay excusa. Pues puedes decir, es que ustedes pues están encargados en la iglesia, tienen que estar en la iglesia. Esto yo lo hacía desde que era una oveja. Entendí que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Amén, aleluya. Y sin quejarnos. Gloria Sin quejarnos. Vamos a Mateo 5:29, que está tremendo. Porque si uno es una persona que te estás apacentando de la palabra de Dios, que estás comiendo de su palabra, tienes que de verdad comértela. Amén. No de solamente de gustar de comida chatarra, de que esto me gusta, cuando amén, aleluya, gloria a Dios, cuando solamente es puro avivamiento. Pero cuando es palabra de Dios, que es fuerte, que es alimento sólido, entonces se fueron los amenes. Pero aquí dice la palabra del Señor que tenemos que alimentar los corderos, que tenemos que alimentar las ovejas, apacentarlas si es de verdad que amamos a Dios. Y apacentarlas es decirle la verdad. Cuando las ovejas no agarran el redil para volver, ¿qué hacen los pastores? Las agarran porque por eso llevan la vara y el cayado, para apacentar a las ovejas y meterlas al redil. Y entonces es lo que Dios hace, aunque tú no lo veas, pero sí lo sientes, porque dices, ¿por qué me está pasando esto? Es porque te estás saliendo del redil. Miren lo que dice Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que tienes que decir o hacer al hablarle a las personas de Dios? Declararles su pecado, declararles que su cuerpo es propiedad de Cristo, que tienen que santificarse, que apartarse del mal. Pero muchas veces nosotros pensamos, amamos a Dios de palabra, pero Dios, Jesús, estaba tratándose de que Pedro entendiera que si de verdad amaba a Dios, porque se lo preguntó varias veces, él hasta se había entristecido, como cuando tú le dices a tu esposa o a tu esposo, yo te amo, y te pregunta, ¿de verdad me amas? Es como, pues ¿con qué palabras quieres que te lo diga? Así yo creo que el Señor se sentía, dime si me amas. Entonces él lo que quería era que el amor no es de palabras, es de hechos. Amén. Y les decía, si me amas, apacienta mis ovejas. Y apacentar a las ovejas no es solamente darles comida que les guste, es darle comida que les nutra. Amén. Y hablar del pecado, que la paga del pecado es muerte. Amén. Y que si tu ojo te es ocasión de caer, te lo arranques. Si tus manos, si tus pies que te llevan a hacer el pecado también te es ocasión de caer, mejor no los tengas. Que sigas pecando delante de Dios y que tu cuerpo se pierda en el infierno. Miren lo que dice Mateo 10:28. Gloria al Señor, Mateo 10:28. Alabado el nombre de nuestro Dios por siempre y para siempre. Aleluya. Dice la palabra del Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y a veces, que muchas veces así estamos nosotros, con miedito a hablarle a alguien del evangelio, con miedito a apacentar corderos. Y Dios dice, bueno, estoy esperando que me demuestres con hechos que tú me amas. Dices que me amas, pero le tienes miedo a la gente de decirle la verdad. Tienes que apacentar mis corderos. Y dice, no temas a los que pueden matar el cuerpo. No temas,
Dice, más bien teme a Dios y haz lo que tienes que hacer. Di lo que tienes que decir, que está escrito en la palabra. O tú vas a dejar que tus hijos se pierdan. Tú vas a dejar que tu matrimonio se pierda. Tú vas a dejar que tu familia se pierda por el miedo. Y sabes que mucha gente así es. Prefiere no hablar con la familia que hablarles de la verdad de la palabra de Dios. Mucha gente se ha apartado de su familia y no les ha dicho por qué. Pero tenemos que decirles, ¿sabes qué? Esto está escrito y esto no le agrada a Dios. Y si no le agrada a Dios, a mí tampoco. Y así, de lejito nos vemos mejor. Pero muchas veces no lo entendemos. Que se tiene que decir la palabra. Que ellos tienen que entender porque tú haces lo que haces o porque dices lo que dices. Pero muchas veces tenemos el temor al qué dirán. El qué dirán no te va a llevar al cielo. Te va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo a evangelizar con la verdad. Se vayan a ofender. ¿Y no te preocupa que se ofende Dios de todo lo que están haciendo ellos? ¿Estás apacentando corderos? ¿O decimos que amamos a Dios, pero no apacentamos ovejas? Mateo aquí nos dice bien claro que nosotros no podemos estar pensando, ay, el que dirán, el que puede matar el cuerpo, ay, no me va a dejar de hablar, ay, no, que es mi comadre, que es mi compadre. ¿Sabes que esa palabra no existe en la Biblia? Que la gente la inventó. Que eso no existe, ni padrinos, ni comadre, ni compadre, nada de eso existe. Nada. Y tenemos que decirle, ¿sabes qué? Ya no te puedo decir ni comadre ni compadre porque eso no está en la Biblia. Y mi Biblia y la católica es la misma, así que no existe compadre ni comadre. Y perdón, pero no te puedo decir así. Somos amigos. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que la paga del pecado es muerte, pero Dios nos ofrece la vida eterna. Y yo meditaba en que muchas veces le tememos a la gente y queremos quedar bien con la gente, como este pastor que yo les estaba comentando ahorita, que él va a otros lugares y no importa que se predique, él va y predica lo que ellos quieren escuchar. Ellos se irán a salvar, o él está haciendo piedra de tropiezo, que la gente que está ahí piense, oh, pues él es pastor, predica igualito a nosotros. O sea, no predicar la verdad de que los ídolos no tienen poder, que no fue María, no fue José, fue Cristo el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Que tengan los ojos cegados y todavía estar cooperando para que la gente siga así de mal. No podemos hacer eso. Y así nos comportamos cuando nosotros vamos a lugares donde están nuestras amistades del mundo, pero no les hablamos de Cristo. Los dejamos en su misma ignorancia. Los dejamos, ay no, es que si se enoja, si le digo, te estás comportando de la misma manera. No hablar del evangelio, de la verdad, de la palabra del Señor, diciéndole a la gente, la paga del pecado es muerte. Lo que estás haciendo te va a llevar al infierno. Y es que ya le dije, no quieren. Pues cada vez que te vean, les tienes que decir. Porque a eso nos mandó Dios, a apacentar corderos. A todo tu alrededor, donde quiera que Dios te ha puesto, tú tienes que hablar del evangelio, porque a eso nos mandó Dios. Ustedes saben, ¿verdad?, que en el libro de Marcos 16 dice la gran comisión. ¿Y qué es la gran comisión? La que es para todos nosotros, ir y hacer discípulos, evangelizándolos, hablándole de una nueva manera de vivir conforme a las escrituras. No de que vive como tú quieras y tú te vas a ir al cielo mientras vayas a la iglesia. Venir a la iglesia no te hace ser cristiano ni cristiana. Tenemos que nosotros convertirnos al Señor y que seamos hacedores de su palabra. Amén. No solamente que vengamos y al ratito, incluso a mí me pasa, porque no recuerdo los temas de qué se trató. Y siempre, oye, ¿cómo se llamaba su tema? Sí me acuerdo de que hablaron, pero no me acuerdo del tema. Y muchos de nosotros estamos así, estamos aquí, sales de la puerta y ¿cómo se llamó lo que estuvo buena la prédica? ¿De qué se trató? A saber. Y así vamos a crecer, así vamos a madurar, así vamos a dar fruto, si no estamos reteniendo lo que tenemos que retener. Cuando tú siembras una planta y le pones el abono y comienza a llover, el abono se va para adentro, se lo lleva el agua. Entonces le tienes que volver a poner el abono porque el abono se fue
Entonces, cuando tú dices, bueno, pero es que ya me habían predicado de esto, pero no dio nada. En ti no se miró el cambio, entonces se tiene que volver a predicar lo mismo hasta que tu plantita, hasta que tu raíz comience a agarrar esos nutrientes y comencemos a mirar frutos. Comencemos a mirar crecimiento, comencemos a mirar la gloria de Dios en cada vida y en cada corazón. Cuando nosotros venimos a la iglesia estamos recibiendo, nos estamos nutriendo. Es como si te abrieran una regadera y te estás fortaleciendo. ¿Qué es lo que tú sientes cuando tienes demasiada sed? Que necesitas agua. Porque la soda no te la quita la sed, el agua sí. Entonces tomas agua y te sientes refrescado, refrescada. ¿Cómo no nos da sed de Dios? Y a veces ni nos estamos dando cuenta que tenemos sed de Dios y nosotros la queremos suplir como, voy a hablarle a fulanito, a fulanita para irnos de shopping, o vamos a ir a platicar, a tomar un café. Y mientras que lo que tú sientes lo puede llenar Dios. Solo Dios. Amén. Porque solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Amén. Nadie más aquí en la tierra. Nadie más. Si nosotros nos enfocamos que mi esposo me va a dar la felicidad, que mi esposa me va a dar estamos fritos. Porque vas a ser infeliz. Porque esa persona no es perfecta. Igual como tú tampoco eres perfecto o perfecta. Tenemos que nosotros enfocarnos en quién es nuestro pastor y escuchar su voz. Dice que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Ahora pregúntate, ¿yo estoy siguiendo al Señor? ¿Estoy haciendo lo que Él hacía? Si vas caminando con Jesús, ¿qué vas haciendo? Siguiendo sus pisadas de Jesús. Ahora pregúntate, ¿camino atrás de Jesús siguiendo sus pisadas? Tenemos que hablar de la palabra tal cual está escrita. A veces no nos gusta, pero es la palabra de Dios. Y el Salmo 139, 7 y 8, y con esto termino. Salmo 139, 7 y 8. Gloria al Señor, aleluya. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Podemos mirar que Dios está en todas partes. Que dice que si nosotros huimos donde quiera que tú vayas, Él está. Y mientras haya vida, Él está esperando que tú te arrepientas. Está esperando que escuches su voz y que te permitas apacentar por Él. Nosotros tenemos unos perritos bien tremendos que se volan la fensa, que brincan y se van para la calle y está tremenda la cosa. Y yo digo, Padre, a veces así somos nosotros como cristianos. Nos volamos los mandamientos, los estatutos, los decretos y nos vamos a arriesgar a andar en el mundo. Porque sabemos según cómo andar en el mundo. Y cuando estos perritos regresaron, la primera vez que se perdieron, regresaron todos sucios, pero porque son de casa, pues regresaron todos sucios, llenos de lodo y como con vómitos, se enfermaron bien feo. Digo, wow, así somos muchos a veces. Nos volamos el cerco de la protección de Dios porque no le queremos obedecer a Dios y nos vamos a vagar por el mundo y regresamos ya todos moribundos porque necesitamos a Dios. ¿Para qué te vuelas el cerco? Porque no te quedas en el redil. Te conviene, me conviene. Allá afuera, como siempre dice el hermano Manuel, no hay nada bueno. Ese es mentiroso y padre de mentira. Y te puede engañar poniendo en tu mente, esto está bien, y tú bien sabes que está mal. Porque el Espíritu Santo siempre nos guía. El Espíritu Santo siempre nos muestra y nos enseña qué camino seguir. El asunto, ¿cuál estás siguiendo tú? ¿El que te dice el enemigo o el que tu corazón te dice porque el Espíritu Santo que te está tratando de guiar? Pidámosle al Señor dirección, que seamos hacedores de la palabra y que nosotros comenzamos a apacentar esos corderos que el Señor quiere que apacentemos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a buscar del rostro de nuestro Padre Celestial. Padre, en esta